Hola, buenas tardes. Les saluda el ingeniero Andrea Tami, donde junto con mi compañera, la licenciada Carmen Gómez, haremos un breve resumen sobre el tema 3, metodología de los sistemas de información y la aplicación de un caso práctico titulado como accesos no autorizados al sistema de información de la empresa. La metodología RISH es una metodología de gestión de riesgo que permite identificar los riesgos y oportunidades para optimizar la creación de valor desde el punto de vista integral. La gestión de riesgo considera 3 pasos. Número 1, el gobierno de riesgo. 2, la evaluación de riesgo. Y 3, la respuesta ante el riesgo. Proceso de la metodología de evaluación de riesgo. En esta oportunidad vamos a hacer una definición de cada uno de estos términos y cómo se desarrollan las mismas. Comenzamos con el punto número 1, gobierno de riesgo. El gobierno de riesgo incluye los siguientes procesos. Número 1, el apetito de riesgo y la tolerancia de riesgo. 2, las responsabilidades y rendición de cuentas sobre la gestión de la tecnología de información. 3, la sensibilización y comunicación. Y 4, la cultura del riesgo. Definimos el número 1, el apetito del riesgo. El apetito del riesgo es la cantidad de riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar cuando se trata de alcanzar sus objetivos. Se puede definir en la práctica en términos de combinación de la frecuencia y la magnitud del riesgo. El apetito del riesgo puede ser y va a ser diferente entre las organizaciones, o sea que no existe una norma absoluta para que constituya un riesgo aceptable o inaceptable. Se puede definir mediante los mapas de riesgo y en este ejemplo que tenemos acá, el círculo de colores, están 4 bandas de gran importancia. Tenemos la primera, que es la franja roja, que indica que realmente es un riesgo inaceptable. En la organización estima que este nivel de riesgo está mucho más allá de su apetito de riesgo normal. Cualquier riesgo que se encuentre en esta banda podría desencadenar una respuesta inmediata de riesgo. La franja amarilla indica un riesgo elevado, es decir, también por encima del apetito de riesgo aceptable. La organización podría aceptarlo como cuestión de política, requiere una mitigación adecuada y a definir mediante los tiempos de límite adecuado. La franja verde indica un nivel aceptable de riesgo, normalmente con ninguna acción especial requerida, excepto el mantenimiento de los controles actuales o otras respuestas. Y por último, el azul es un indicio de un riesgo muy bajo, donde el ahorro del costo de oportunidades se puede encontrar al disminuir el grado de control o donde las oportunidades para asumir más riesgo pueden surgir. Seguimos con la tolerancia del riesgo. La tolerancia del riesgo es la desviación tolerable del nivel establecido por la definición del apetito del riesgo. Por ejemplo, las normas o proyectos que deben realizarse dentro de los presupuestos y el tiempo. Seguimos con el punto número 2 del gobierno de riesgo, que es la responsabilidad y la rendición de cuentas sobre los riesgos de la tecnología de información. Se define la función y asume las responsabilidades o rendición de cuentas por una o más actividades dentro de los procesos. Estas se desglosan en 2: la responsabilidad correspondiente a aquellos que deben velar por las actividades que se han completado con éxito, y la rendición de cuentas, que se aplica a quienes poseen los recursos necesarios y tener la autoridad para aprobar la ejecución y de aceptar los resultados de la actividad específica dentro de los procesos de tecnología. El tercer punto es la sensibilización y comunicación. La concienciación de los riesgos es de reconocer que el riesgo es de parte integral de la organización. Esto no implica que todos los riesgos tienen que ser evitadas o eliminadas, sino que se entienden y se conocen los riesgos de la tecnología de información, problemas de riesgo que sean identificables y que la organización reconoce y utiliza los medios de manejar los riesgos de la tecnología de información. La comunicación debe ser siempre clara. Eso quiere decir conocida y comprendida por todas las partes interesadas. Concisa, la información de comunicación no debe inundar al receptor. Todas las reglas de una buena comunicación se aplican en la comunicación de riesgo.
tiene que ser útil. Cualquier comunicación sobre el riesgo debe ser pertinente, oportuna. En cada riesgo existen momentos críticos desde su origen y sus posibles consecuencias. Tiene que estar dirigida a la audiencia correcta. La información debe ser comunicada al nivel de agregación y adaptación para el público y permitir decisiones informadas. Tiene que estar disponible para conocer las bases de riesgo. La información relacionada debe ser conocida y comunicada por todas las partes de necesidad real. Un registro de riesgos con todos los riesgos documentados no es una información pública y debe ser debidamente protegida contra las partes internas, externas y necesidades de ella. Y por último está la cultura de riesgo. La cultura de riesgo incluye el comportamiento hacia la toma de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que siente la organización que puede asumir y qué riesgo está dispuesto a tomar como interrogante? Está el comportamiento hacia las políticas, que es la siguiente. Esto quiere decir en qué medida la gente va a aceptar o cumplir con la política. Está también el comportamiento hacia los resultados negativos. Es cómo la organización se ocupa de los resultados negativos, es decir, el acontecimiento de pérdida u oportunidades de pérdida. Y si aprenderá ello de esto o tratarán de adaptarse o se culparán sin tratar la causa de origen. Y por último punto del proceso es la evaluación de los riesgos. Esto tiene que ver con el escenario de los riesgos. Uno de los desafíos de la gestión de los riesgos de la tecnología de información debe identificar los riesgos importantes y relevantes de todo lo que posiblemente pueda relacionarse con la tecnología de información, considerando la presencia y la independencia de la tecnología de información en el negocio. Esta evaluación de riesgos se estructura de la siguiente forma. 1. Componentes del escenario de riesgo. Un escenario de riesgo es la descripción de un evento relacionado con la tecnología de información que puede conducir a un impacto en el negocio. Y el siguiente punto es la descripción del impacto de la organización. La evaluación significativa del riesgo de la tecnología de información y del riesgo es la gestión efectiva del riesgo, requiere de la comprensión mutua entre la tecnología de información y el negocio sobre en el que el riesgo debe estar gestionado y porque todas las partes interesadas deben tener la capacidad de comprender y de expresar cómo los eventos adversos pueden afectar los objetivos del negocio. Esto significa que una persona con la tecnología de información debe comprender cómo los fallos relacionados o acontecimientos relacionados como la tecnología de información pueden afectar a los objetivos de la organización y causar una pérdida directa o indirecta a la organización. Y el siguiente es que una persona de negocios debe entender cómo los fallos o eventos relacionados con la tecnología de información pueden afectar los servicios y procesos claves. Componentes de escenario de riesgo. Factores. Los factores de riesgo son aquellos factores que influyen en la frecuencia o impacto en el negocio de los escenarios de riesgo, ya que pueden ser de diferentes naturaleza. Para los escenarios de riesgo sean completos y se puedan utilizar como un análisis de riesgo, deben contener los siguientes componentes, como aparecen en la imagen. Número 1, actor, que genera la amenaza. Los actores pueden ser internos o externos, pueden ser humanos o no humanos, no todo de amenaza exige un actor. Por ejemplo, hay fallas o causas naturales. Está el tipo de amenaza, la naturaleza del evento, es como interrogante malintencionado, o si no es accidental, o es un fracaso de un proceso bien definido, o es un evento natural de fuerza mayor. Tenemos también el evento. Es un escenario siempre tiene un evento, es decir, es una revelación de la información confidencial o la interrupción de un sistema o proyecto, la modificación, robo o destrucción, etc. Como activo es un recurso sobre el cual el escenario actúa. Un activo es cualquier objeto de valor de la organización que puede ser afectado por un evento y crear un impacto en el negocio. La planificación del tiempo se podría definir lo siguiente: si es relevante para el escenario la duración del evento. También
se pueden clasificar en dos categorías principales. Factor interno del medio ambiente están en gran medida bajo el control de la organización, aunque sea siempre fácil de cambiar. Y los factores externos del medio ambiente están en gran medida fuera del control de la organización. Una vez que el conjunto de escenarios se define, pueden ser utilizados para el análisis de riesgo, donde se evalúa la frecuencia y el impacto del escenario. Continuamos con el último punto de los procesos de la metodología de evaluación de riesgo. Este es respuesta ante el riesgo. La respuesta ante el riesgo está estructurada en tres, que es principales indicadores de riesgo, la respuesta ante el riesgo y la selección y priorización de respuesta del riesgo. Como número uno, principales indicadores del riesgo. Los indicadores del riesgo métrico son capaces de demostrar que la empresa está sujeta a y que tiene una alta probabilidad de estar sometida a un riesgo que excede el apetito de riesgo definido. La metodología RISH se distingue por ser de gran relevancia, por poseer una alta probabilidad de predecir o porque indica un riesgo importante. Los criterios para seleccionar el riesgo incluyen: 1. El impacto, que son los indicadores de riesgo con alto impacto comercial que son más propensos a ser RISH. El esfuerzo para aplicar, medir o reportar los indicadores. El criterio debe ser la facilidad. La fiabilidad, que es el indicador que debe poseer una alta correlación con el riesgo. La sensibilidad es el indicador que debe ser representativo para el riesgo y capaz de tomar con precisión las diferencias en el riesgo. Como siguiente punto está la respuesta ante el riesgo. El objetivo es llevar al mismo nivel el apetito del riesgo definido para la empresa después del análisis del riesgo. Esto es para evitar riesgo. Se aplican cuando no hay otra respuesta adecuada. Este es el caso cuando no hay ninguna otra respuesta rentable que pueda tener éxito en la reducción de la frecuencia y la magnitud por debajo de los umbrales definidos para el apetito del riesgo. No puede ser ni compartido ni transferido. El riesgo se juzga inaceptable por la administración. Está también la reducción de riesgo por mitigación. Significa qué medidas están tomadas para detectar el riesgo, seguido por la acción para reducir la frecuencia y el impacto del riesgo. Las maneras más comunes de respuesta al riesgo incluye el fortalecimiento global de la gestión de riesgo. Está la introducción de una serie de medidas de control intentando reducir la frecuencia de los sucesos de consecuencias adversas o de los impactos empresariales de los eventos en caso que suceda. Están también los riesgos compartidos o por transferencia. Compartir significa reducir la frecuencia de riesgo o impacto mediante la transferencia o distribución de una parte del riesgo. Las técnicas más comunes son los seguros o las subcontrataciones. Está la aceptación de riesgo, que es la aceptación, que significa que no se toman las medidas relativas con un riesgo particular, y la pérdida es aceptada cuando y si se produce. Por último punto está la selección y priorización de respuesta del riesgo. La organización tiene que seleccionar y priorizar la respuesta del riesgo utilizando los siguientes criterios. Número 1, el coste de la respuesta, la importancia del riesgo, la capacidad de la organización para aplicar la respuesta, la efectividad de la respuesta, que es decir, reducirá el impacto y la frecuencia de eventos adversos, y por último, la eficiencia de la respuesta. A continuación le doy el pase a mi compañera Carmen Gómez. Los principios de riesgos son, como los define Rich, de manera fundamentada, una serie de guías para la gestión eficaz de los riesgos. Dichas guías son generalmente aceptadas sobre la base de los principios de la generación del riesgo, que se han aplicado en el campo de las tecnologías de la información. El modelo del proceso Rich-Hicks está diseñado y estructurado para que las organizaciones puedan aplicar los principios en la práctica y comparar los resultados que éstas van obteniendo una vez el proceso va ampliándose. Podemos entender dentro de este sistema varios indicadores que nos van a permitir poder accionar de manera eficiente en cada uno de los procesos propios de la
organización en cuanto al control y seguimiento de estos, enfocados en cada uno de los riesgos que se puedan presentar durante el proceso productivo. Tenemos conectar a objetivos de negocios. Estos objetivos son los que inicialmente la organización enfoca para poder hacer la planificación general y el control y seguimiento adecuado a cada proceso. Gestión de riesgos empresariales es lo que nosotros debemos estar enfocados y alinear a cada uno de los procesos que se van enfocando dentro de lo que es el sistema propio de la metodología REACH. El equilibrio de coste-beneficio, que es la aproximación que realizamos en cuanto a cada una de las actividades propias dentro de las fortalezas y las debilidades que se van presentando. Promover la participación y la comunicación. Es importante que cada uno de los integrantes del equipo y de la estructura organizacional que la conforma tengan la disposición de participar e incorporarse y la comunicación efectiva entre los mismos. Establecer responsabilidades. Es importante la asignación de responsabilidades específicas a cada uno de estos que permitan la integración conjunta de los mismos para poder obtener los resultados establecidos en cada uno de los indicadores que nos planteamos para la toma de decisiones. Fusionar como parte de las actividades diarias. El funcionamiento de estas actividades es lo que nos va a permitir poder accionar de manera efectiva cuando se presente un riesgo o tengamos la necesidad de identificar estos para poder prevenirlos. Eso es parte de lo que los principios de riesgo pueden identificarnos, de los cuales nosotros debemos estar activos para poder mitigar de manera efectiva estas situaciones. Beneficios y resultados. Abordan muchas acciones de las cuales las organizaciones se enfrentan a diario y nosotros podemos hacer una estimación propia de ellos para poder ver cuáles han sido los avances o los beneficios que hemos tenido durante unos periodos bien importantes en la aplicación de los sistemas y el control y seguimiento que estos podemos tener en cada uno de los procesos productivos. La visión precisa del presente y del futuro próximo sobre los riesgos relacionados en toda la organización y el éxito con el que la organización va a ocupar cada uno de dichos riesgos. La orientación de principio a fin sobre la forma de gestionar los riesgos relacionados más allá de las medidas puramente técnicas de control y seguimiento que nosotros vamos aplicando en el día a día. La comprensión de cómo capitalizar una inversión realizada en un sistema de control interno ya existente para gestionar los riesgos relacionados a cada uno de estos. Es importante que nosotros valoremos ya los sistemas administrativos que manejamos y poder irlos adaptando para que esta información que tenemos nos sirva de insumo para las próximas acciones que vayamos a tomar en cuanto a las tecnologías de información. En cuanto a la evaluación y la gestión de los riesgos, la integración con el riesgo global y el cumplimiento de las estructuras dentro de la organización son parte de los beneficios y resultados que podemos tener cuando aplicamos estas metodologías en las diferentes organizaciones que día a día van adaptándose a las diferentes novedades que la tecnología ofrece al control y seguimiento y administración de los recursos. Proceso de la metodología REACH. Aquí podemos nosotros, a través de un caso práctico, hacer un esquema de lo que propiamente nos encontramos cuando se presentan algunas situaciones específicas en nuestros diferentes medios de trabajo. Acá por lo menos nosotros vamos a estudiar un caso enfocado en los accesos no autorizados al sistema de información de la empresa. Lo primero que vamos a identificar es el proceso de evaluación de lo ocurrido en esta etapa de gobierno de riesgo, la tolerancia al riesgo. Este proceso, la empresa establece cuáles son los riesgos tolerantes en las cuales no realiza ninguna gestión para contrarrestarlos.
el apetito del riesgo. Este proceso se lleva a cabo para determinar cuáles son los riesgos que la organización desea gestionar, ya que estos se consideran inaceptables para la misma. Las responsabilidades y rendición de cuentas sobre los riesgos de las tecnologías de la información. Los responsables, el dueño de la aplicación, los empleados, el administrador de seguridad y la auditoría interna. Dentro de esto tenemos lo que son la rendición de cuentas tanto de los usuarios como el dueño de la aplicación, la administración de seguridad y la gerencia de negocio. Seguidamente tenemos la sensibilización y la comunicación que debe existir entre cada uno de los participantes propios de la organización. Este proceso es de vital importancia, ya que comunica las políticas de seguridad, el uso de las contraseñas y los accesos al sistema, lo que permite la concientización por parte de los usuarios del sistema en el cumplimiento de las mismas, así como las medidas correctivas en el caso de el intercumplimiento que podamos tener en cualquiera de las acciones que se puedan tomar. Cultura de riesgos. Es el comportamiento que adoptan los usuarios del sistema una vez comunicado las políticas y concientizado los peligros o riesgos que pueden surgir de no cumplir a cabalidad dichas políticas ya establecidas de seguridad para la organización. Asimismo, tomar una actitud proactiva ante los reportes de indicadores que nosotros podemos tener en cuanto a cualquier incidencia o cualquier evento ocurrido. Es importante que se mantenga dentro de la organización este indicador, pues nos va a permitir que cada uno de los trabajadores y trabajadoras estén al tanto, al pendiente y aporten de manera efectiva cuando se presente alguna situación propia que pueda colocar o poner en riesgo la organización y todo lo que contempla su personal y los recursos económicos. La etapa de evaluación de los riesgos y la respuesta de riesgo. Dentro de la etapa de evaluación de los riesgos, esta se compone en dos puntos: los componentes del escenario del riesgo y la descripción del impacto de la organización. Dentro de los componentes tenemos el actor, el tipo de amenaza, el evento, el activo y el tiempo que vamos a nosotros a emplear dentro de este proceso. Los actores serán, en este caso, los actores internos, que vienen siendo los empleados, o externos, que tienen que ver con los hackers o catchers, como nosotros podemos identificar. El tipo de amenaza: malicioso, robo o fraude. El evento tiene que ver con un fraude financiero, un robo, una modificación o mal uso de la información dentro de la acción que puedan tener los trabajadores y trabajadoras o los externos de la organización. El activo, bien sea en personas, personal, nuestro recurso humano, o la información que ésta maneje en cada uno de los procesos. El tiempo no es relevante, el tiempo para este tipo de riesgo, puesto que puede ser un riesgo con tiempo menor o un riesgo con tiempo mayor. Sin embargo, nosotros podemos ir revisando el impacto que pudiese ocurrir, pero hasta el momento dentro de las organizaciones no es relevante el tiempo, más bien es importante las acciones que podamos tomar en ese tiempo establecido. Respuesta ante el riesgo. Principales indicadores de riesgo, respuesta ante el riesgo y la selección y priorización de respuesta del riesgo. Dentro de esta respuesta ante el riesgo tenemos como principales indicadores de riesgo. En este proceso se establecen los indicadores de los riesgos que no están cubiertos en el apetito de riesgo, con el objeto de alertar a la organización para tomar medidas proactivas antes de que ocurra dentro del proceso de acción. La respuesta ante el riesgo es evitar, mitigar el riesgo de comportamiento y las acciones que podamos tomar nosotros en cuanto al riesgo ocurrido. Y la selección y priorización de respuesta del riesgo va a enfocarse en mitigar el riesgo de los controles a través de las diferentes acciones que podamos identificar y el riesgo de compartido de controles que va a permitir al equipo poder accionar de manera efectiva.